Bueno, hoy vamos a hablar un poquito ya de la ecología y educación ambiental. La ecología como disciplina científica de la naturaleza cuenta con más de 100 años. La ecología, por tanto, se ocupa de todos los niveles de organización de la vida sobre la Tierra, de los organismos individuales hasta las comunidades, eh, y también los ecosistemas. Constituye el conjunto de vivientes del planeta o biosfera y de los factores ambientales físicos y químicos. Bueno, entonces la ecología pues es la rama de la biología que va a estudiar a los seres vivos y su relación con el medio en el que habitan. Por ende, eh, uno de los temas más importantes son los ecosistemas. Los ecosistemas es un sistema formado por un conjunto de organismos vivos, el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones bióticas y abióticas, que ahorita vamos a ver qué son elementos bióticos y qué son elementos abióticos. Las especies de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el medio ambiente. Todos están formados por factores bióticos y factores abióticos, que ahorita vamos a hablar, por acá adelante lo tenga. Bueno, aquí lo tenemos. Los elementos bióticos son los seres vivos. Tenemos algunos ejemplos. Ya sabemos, ya en anteriores videos ya hemos explicado qué son los seres vivos. Y los factores abióticos son elementos no vivos, como el suelo, el agua y el aire. Recordemos aquí que el suelo constituye la capa superior de la corteza terrestre, sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos para su necesario desarrollo. También en los elementos bióticos podemos encontrar, podemos encontrar términos como lo son hábitat, nicho, población, especie y comunidad. Nicho se utiliza este término para referirse al lugar ocupado por un organismo, una población o una comunidad. Nicho se refiere al papel o posición funcional de un organismo en su comunidad. Comunidad comprende todos los organismos y todas las poblaciones que viven en una región determinada. También en los elementos abióticos podemos encontrar el aire, que recuerden ustedes que está constituido por una mezcla de gases. Los principales componentes del aire podemos encontrar el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el gas carbónico, el neón, el helio, el criptón, entre otros.
Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema con las relaciones alimentarias eh, se puede observar desde las cadenas tróficas, ya que tiene pues esta una representación sencilla de la relación alimentaria que existe entre las especies que forman parte de un ecosistema, como, como un animal obtiene su alimento o una planta obtiene su alimento. Eh, Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A su vez, también un organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así pues, se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica o una cadena alimenticia, como lo ven en la imagen. Cada uno de los eslabones representa un organismo que se come a otro o es comido por otro. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho, dicho pues hablándolo de una forma más clara, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento. Eh, y por ende pues van a existir, vamos a encontrar tres niveles tróficos. Los productores, que aquí están los productores, que son las plantas, son las plantas, las algas, los fitoplancton y algunas bacterias, son organismos autótrofos, pues es decir, que son capaces de producir materia orgánica, o sea, su propio alimento, a partir de materia inorgánica por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Estos pues constituyen al primer eslabón de la cadena alimentaria. Tenemos también a los consumidores. Son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. Estos consumidores, a su vez, aquí están los consumidores, a su vez se van a dividir, o se van a clasificar en distintos grupos según el organismo con el que se alimenten. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de productores, de plantas, de algas. Tenemos también a los consumidores secundarios. Estos van a ser carnívoros y se alimentan de consumidores primarios, así como lo vemos acá. También existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. También podemos encontrar a los descomponedores, que son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Bueno,
En el tema de los ecosistemas podemos encontrar diferentes tipos de ecosistema. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados un elemento más que forma un ecosistema determinado. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar diferentes ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Podemos encontrar ecosistemas acuáticos que se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Es el tipo de ecosistema más abundante. Constituyen casi alrededor del 75% de todos los ecosistemas. Este pues incluye ecosistemas como el océano, aguas dulces, aguas saladas, como ríos, lagos y lagunas. Digamos acá podemos ver claramente que el agua es un elemento abiótico y los seres vivos que viven en ella van a ser los elementos bióticos y los cuales ambos van a formar un ecosistema. Listo. Acá podemos ver también otro tipo de ecosistema que es el ecosistema terrestre. Tiene lugar sobre la corteza terrestre y pues se da fuera del agua en diversos tipos de relieve como montañas, valles, desiertos. Existen otras características importantes de este ecosistema que es el clima y pues lo que va a hacer estas características como el clima, la temperatura, concentración de oxígeno, pues van a dar va a dar que se dé esa biodiversidad de estos ecosistemas. Algunos ejemplos de estos ecosistemas son los bosques, los matorrales y los desiertos. Otro tipo de ecosistema que podemos encontrar son ecosistemas mixtos, son ecosistemas que se ubican en zonas de intercepción de distintos tipos terrestres, por ejemplo, en los que se ubican el medio acuático y el medio terrestre, como se muestra aquí en el video. También pueden ser llamados ecosistemas híbridos, ya que comparten características tanto de ecosistemas terrestres como ecosistemas acuáticos y se considera zona de transición entre ambos tipos de ecosistemas, ya que los seres vivos que habitan este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren del otro para reposar, alimentarse o procrear. Por ejemplo, se les voy a pegar aquí la imagen. Ustedes saben que es un poquito lento esto. Aquí está ya. Por ejemplo, la reproducción de las ranas, el ciclo de la vida de las ranas. Aquí la rana va a depositar sus huevecillos después del apareamiento debajo del agua. Y la mayoría de estos anfibios pasan su juventud, toda su juventud durante
durante un tiempo prolongado debajo del agua y después viven su vida o su ciclo de vida eh, en la superficie terrestre. También encontramos ecosistemas microbianos, que son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de los organismos mayores, como es el caso pues, de nosotros que viven en nuestra flora intestinal. También existen ecosistemas artificiales, que son aquellos ecosistemas creados o intervenidos por el ser humano, por el cual también se le conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos son como ecosistemas urbanos, embalses y ecosistemas agrícolas. Actualmente muchos de estos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana, la contaminación, la sobreexplotación, la deforestación, lo que pasó en el Amazonas, los efectos de cambio climático, la niña y el niño, la lluvia, mucha lluvia o mucho sol, también mutaciones, desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. Bueno, hasta aquí, pues acá, hasta aquí llega nuestra clase de biología. Espero pues les haya quedado claro, que se hayan tomado el tiempo de ver el video completo. Eh, Como tarea extra les va a quedar ver la película Génesis, que ya les había dicho con anterioridad el día miércoles que la fueran adelantando con sus familias. Y con esta película pues van a hacer un audio máximo de 2 minutos, muy cortico, con una reflexión de lo que ustedes hayan entendido del video, que les quede como mensaje,